Bienvenidos a Código Trading. Soy Dave y en esta ocasión, como podéis ver en pantalla, vamos a hacer swing trading en el par dólar-yen con la estrategia que a mí más me gusta de las que utilizo, que es óptima para esta temporalidad. Entonces, como podéis ver en la encuesta, ha ganado con el 49% de los votos, ha quedado en primera posición. En segunda ha salido el day trading en acciones del gigante Google con el 31%, y finalmente si el Bitcoin es un buen valor refugio en tiempos de crisis, que ha obtenido el 20% de los votos. Aprovecho pues para saludar a todos los que ya habéis participado: Joffre, José Luc, Gustavo, Jeff, Salem, Román, Javier Rico, Eloy, Opi, LDGAR, Diego, Julio, etc. A ver, un segundo, que voy a mejorar un poquito la cam, que transparenta un poco. Vale. Ok, ya lo hemos mejorado. Y bien, nos vamos ya. Epa, que se me ha movido un poco. Ahí. Nos vamos ya a la plataforma Forex Tester 4, que es esta que veis aquí. A ver, no sé por qué está esto movido, se me había movido un poco el software. Y estamos pues empezando el año 2020. Y bien, vamos a tener una cuenta de 10.000, como podéis ver aquí, y ya está apuntado también aquí. Entonces cada operación que hagamos la iré apuntando para que se vaya graficando. Vamos a usar la estrategia código T a 0,5 Rs. Estoy preparando contenido nuevo para miembros y justamente estoy haciendo todo un curso completo de la estrategia código T, que espero durante el mes de julio pues ya esté totalmente listo y podáis disfrutar de él. De momento está en modo de producción, ya que estoy definiendo pues cada apartado, estará dividido en muchos vídeos, donde cada punto de la estrategia le dedicaré un vídeo, ya iré informando sobre eso. Entonces, ahora mismo está dando un cambio alcista, y justo cuando da el cambio podríamos tener una entrada en la otra dirección, pero realmente ha hecho un cambio muy abrupto y no lo veo yo muy claro. Vamos a piñar. Vale, aquí podemos ver que esto venía alcista y aquí hubo cambio. Entonces este cambio sucedió a nivel macro, pero ya si nos ponemos en lo más inmediato a analizar, pues vemos que acaba de romper con mucha fuerza. Y el último SAP era este es el penúltimo SAP. La línea de tendencia más reciente sería esta. Había aquí una de más rápida que ya se rompió antes. En resumen, yo en este caso aquí ya no le doy una última oportunidad, porque ya se me ha llevado no solo el SAP, porque el SAP era este es el último SAP, es la secuencia de altos y bajos, sino que también se llevó este SAP, que es el anterior, y ya la LT también, como hemos visto, y por lo tanto con un rompimiento así ya se descarta. Para el que no entiende qué es el SAP, que es una LT y va muy perdido, antes de ya ponernos a operar, ya sabéis que en códigotrading.com somos una academia de trading con resultados auditados. Si vais aquí podéis ver los resultados. Si vais aquí tenéis la academia. Entonces os recomiendo hacer el curso gratuito, donde justamente, si vais aquí a empezar, en el apartado análisis técnico, pues se habla de todo eso, en tendencias, movimientos, zonas, se practica el SAP, se practican las líneas de tendencia, etc. Entonces os dejo el link del curso gratuito, tanto en el chat en directo como también cuando el vídeo ya esté colgado, también estará en pantalla y en la descripción, así que nadie tiene excusa
para no aprender totalmente gratis trading y entender exactamente qué estoy haciendo. No te digo que abandones el vídeo, simplemente que las cosas que no entiendas, pues después puedes ir y tomar ese curso de 30 lecciones y ir aprendiendo todos los conceptos. Bien, aprovecho para saludar a Manuel, Eloy, Herbert, Víctor, Juan, Rosa Morella, José Lluc, Diego, José Sáez, Gustavo y Hermil, que también han estado ahora mismo pues hablando por el chat. Ahora mismo ha hablado Juan Luque, también saludos para ti, y vamos allá. Hemos dicho que ya vemos la cosa con un cambio alcista. Justo había una posible entrada en la primera vela y aquí puede haber una segunda entrada, porque ya nos ha dado un cambio, además está ya muy confirmado dicho cambio, y vamos a ver con el Fibo si cumple. Sí, vemos que cumple la pillada entre el 5 y el 50, es una trampa pequeñita, pero no pasa nada, la vamos a tomar, compramos el take profit, a ver si en el extremo nos va bien, 136, perdón, aquí 136, el stop me va un poquito justo, claro, aquí lo veo un poco pegado, entonces voy a ponerlo aquí y le vamos a pedir un poquito más de take profit. Entonces el stop está a 3.60, perdón, cada vez estoy cogiendo el stop, ahí, take profit, y entonces pues el TP por aquí, darle un poquito más allá del extremo porque es que si no me quedaba muy pegado. Aquí tenemos el nivel de gestión, por si la trampa se va en contra, pues gestionar. De momento va a favor, mira, y ahí nos dio el profit. Vamos a sacar el nivel de gestión porque ha ido directo a take profit. Y estamos en 10.091 euros de beneficio ahora mismo. Aquí no hay niveles, ahora sí, ahora hay una trampita muy pequeña, más pequeña aún que la anterior, y como podéis ver son 5 velas, solo que fueran 4 es suficiente, en este caso son 5, y también la vamos a tomar en compra. Tenemos el extremo de la propia trampa, que es un poco justo, después tenemos el absoluto que son 300 pips, que nos darán más comodidad para poner el stop loss. Nos da hasta 600, pero bueno, acomodándolo aquí está bien, no hace falta hacer el doble matemático. Si queréis podéis hacer el doble exacto del TP, o si ponéis el stop a la mitad del TP, ¿no? Pero a mí me funciona más basarme en el análisis y mover, o sea, hacerlo un poquito según cada situación. Vale, aquí con esta trampa, o sea, esta vela más grande ya me protejo a extremo, ya me interesa que dé para arriba el movimiento. Aquí ha dado 1, 2, pero para mover a break-even es muy justo. Ahora ya sí que podemos ir a break-even y muy bien, ha dado otro TP. Y aquí, pues como era un recorrido un poco más grande, ya habéis visto que por el camino, pues después de esta vela de aquí hemos movido a extremo el stop, reduciendo ya muchísimo el riesgo, y cuando ha dado esta otra vela de aquí, son las dos velas decisivas de este movimiento, es cuando hemos movido a break-even, de tal manera que a partir de esta vela o el precio se iba y nos daba el profit y ganábamos, o nos quedábamos como si no hubiéramos entrado, porque break-even justamente es eso, es que ya es una entrada sin riesgo. Bien, algunos os podéis preguntar si el par dólar-yen está funcionando en fin de semana. El par dólar-yen está ahora mismo con el mercado cerrado igual que todos los pares de divisas. Así que
Ahora mismo, si entráis a una plataforma y queréis operar el dólar yen, no podréis, y os preguntaréis, ¿y cómo estoy operándolo yo? Pues estoy en el simulador Forex Tester. En Código Trading somos una academia de trading cuantitativo y como tal usamos pues una plataforma de simulación y backtest, y va súper bien para practicar, para entrenar y también para sacar backtest y estadísticas. Entonces, si os vais en la página web en plataformas Forex Tester 4, en este link que os dejo en el directo, lo tenéis por debajo del precio oficial pulsando aquí, más barato que el oficial. También podéis bajar la demo donde tenéis un mes de data y probar. Lógicamente no paguéis sin antes probar la plataforma en versión demo y ver que realmente os acomodáis y os gusta. Si queréis ser traders cuantitativos y basaros en el pasado y en las estadísticas para tener resultados futuros, que es el método más científico y matemático que hay, es lo que os recomiendo, la plataforma Forex Tester 4. Cuando el vídeo esté también editado lo tendréis en pantalla y también lo tenéis en la descripción. Bueno, el vídeo editado no, el vídeo colgado, o sea, justo cuando acaba el directo el vídeo queda colgado en YouTube automáticamente, sin ningún tipo de edición, o sea, es el mismo vídeo que el directo. Vale, hemos tenido 2 profits, ya los hemos apuntado. Mira, Manuel dice que le gusta este estilo de trading porque es sencillo, sin mucha pirueta. Pues sí, o sea, sencillo no significa que sea fácil. Requiere de mucha práctica, se tiene que aprender bien los detalles que conforman la estrategia, que es justamente el contenido que estoy ahora haciendo, que cuando esté listo os voy a avisar, y es importante. Saludos a todos los que vais entrando y saludando, como Fabián, Laura, José, Alejo, Manuel. Bienvenidos a todos. Bien, vamos a continuar, vamos a buscar más entradas. Seguimos alcistas. De momento por aquí no nos da niveles. Esto me da a mí que no será válido porque ya está quemado, o sea, más que quemado es que ya supera el 150, si os fijáis. El cambio en este nivel, si el nivel es este, tendría que ser entre el 50 y el 150, y si os fijáis supera el 150, la pillada de la trampa. Se me acaban de borrar las antiguas trampas, no sé por qué, las voy a volver a dibujar, que así las veis mejor en pantalla. A mí me gusta que queden trazadas. Y bien, ahí no podemos entrar. Aquí tampoco. También, si os fijáis, más justito, pero no es la vela última, es la pillada máxima de la trampa, pues pilla más del 150. Por lo tanto, también está descartada. Vamos a ver por qué también tenemos que empezar a pensar en un posible cambio. Si os fijáis, esta sería la última LT, la rompió y está apoyando ya y rompiendo un poquito el SAP. O sea que se podría pensar en dualidad. Y ahora ya podríamos decir que está confirmado el cambio. Podemos borrar el nivel de línea de tendencia y aquí, si os fijáis, hace una trampa que tampoco es trampa, porque supera el 150. Esto, cuando supera el 150, es un poco la pista de que no es una trampa, sino que es un movimiento de tendencia. Entonces, vamos a ver si nos quiere dejar entrar a la baja. Esto de aquí dudo que cumpla. Si os fijáis, este es un caso que también nos va muy bien, para ver que no llega al 150, o sea, antes se pasaban del 150 y eran inválidas, ahora no llega al 105, tendría que tener la mecha al menos dentro, entre aquí y aquí, en esta zona, para poder tomar la entrada. Así que no nos quiere dejar entrar, vamos a seguir buscando. Aquí podríamos tener una entrada en este punto. Como podéis ver,
esto sería por cambio de color, es prácticamente un doji pero tiene un poquito de cuerpo, entonces la podemos tener en cuenta. Aquí tenemos y la vamos a tomar. Es una venta porque ha cambiado la tendencia, las dos primeras que hemos tomado han sido alcistas, esta es bajista porque si os fijáis ahora el precio viene cayendo, lo más inmediato son esta bajada de aquí, está cayendo. Entonces vamos a poner el take profit. Aquí me queda muy justo estos cuerpos y me iría más a estos cuerpos de aquí y me encaja todo mejor. Y entonces por aquí el stop. Ponemos el nivel de gestión y vamos allá. De momento nada. Bueno, aquí podríamos ir a extremo porque ya he hecho este recorrido. ¿Y por qué hago extremo? Porque después de esto me interesa que haga esto y vaya a mi favor, donde tengo la entrada, porque el precio se va moviendo haciendo 1-2, ¿veis? 1, 2, ahora quiero un 1-2 bajista. ¿Qué es lo que yo no quiero? No quiero que el precio haga 1, 2 y 3. Por eso corto, porque técnicamente aquí es donde se invalidaría, porque yo no quiero que busque más allá de este nivel. Yo ya quiero que haga 1 y 2 para abajo, para irme a take profit. En la otra hemos hecho la misma gestión, cuando ha hecho ya un buen recorrido hemos movido a extremo. Aquí ya podríamos empezar a pensar en empate, porque ha hecho 1, si os fijáis, y 2, y ha superado este bajo. Cuando me supera el bajo ya me pongo en empate. ¿Qué pasa ahora que estamos en empate? Pues que el precio puede hacer dos cosas: regresar y salimos en empate, o seguir a nuestro favor y ganamos. Pero no podemos perder en esta operación ya. Vale, pues finalmente nos dio el take profit. Casi nos ha sacado, porque cuando habíamos movido a extremo ha venido casi a buscarnos. Si nos hubiera sacado no pasa absolutamente nada. Y ya llevamos pues 3 operaciones, estamos en una buena racha, ¿eh? No me lo esperaba porque el dólar yen no se acostumbra a comportar tan bien. Entonces, a ver, se me volvió a borrar un nivel de trampa, no sé qué le pasa. Voy a borrar y volver a instalar el Forex Tester porque hace alguna cosa rara, igual que antes se había movido. Vale, seguimos bajistas y como podéis ver inmediatamente ya nos vuelve a dar una entrada bajista, está entre el 5 y el 50 y la podemos tener en cuenta. Aquí la tenéis y vamos a poner el nivel de gestión, que es el nivel a partir del cual nos iríamos en break-even, o sea, si se nos va en contra, moveríamos a break-even al superar este nivel. Vale, aquí, uy, perdón, me colé, sí, ya avanzaba como si ya tuviera la orden puesta. Vender, no hemos hecho trampa al ver la vela, ¿por qué? Porque ya queríamos entrar, ya habíamos dicho que sí. Lo que no puede ser es que cuando te la pasas y todavía no habías tomado la decisión, no se puede ir para atrás, ¿eh? Incluso podéis configurar el Forex Tester para que no permita ir para atrás. Y ahora sí que lo tengo puesto que sí se puede, habéis visto que he podido retroceder una vela para corregir el error de haber avanzado antes de tiempo. Vale, ponemos el take profit, aquí podríamos ir a los cuerpos y el stop loss sería por aquí. Por aquí queda bastante cómodo todo y vamos ya a avanzar. Bueno, ya protegemos a extremo, con esto ya el stop, pensad que de aquí a aquí todo este riesgo ya desaparece y ahora mismo pues si el total hasta aquí arriba era un 2% de pérdida en caso de llegar a tocar el stop, al bajarlo a extremo, pues ahora el riesgo que asumimos estará en torno al 0,3%, porque solo es esta distancia, de tal manera que las pérdidas tienen que ser muy controladas en esta estrategia. Es súper importante saberlas controlar bien, porque los beneficios son a poca distancia y los stops loss son grandes, entonces no podéis permitir que todas se os vayan a stop.
Por eso hacemos una gestión cuando la operación va a nuestro favor, que es mover a extremo el stop y después a empate, y si la operación va en contra, pues movemos a empate el take profit para intentar salvarla también en break even, y si sigue más en contra y ya supera el 50% de distancia entre la entrada y el stop, es cuando ya nos vamos con una pérdida parcial, pero no un stop total. Lógicamente algún día hay un stop total, pero eso tiene que ser muy estadísticamente prácticamente imposible. Vale, ahí nos dio un profit y estamos en 10.482%. Mirad qué diagonal más bonita. Esto no es que sea lo habitual, o sea, deberíamos haber tenido algún break-even, alguna pérdida, pero bueno, hemos pillado una buena racha. Cuando pillas una buena racha tienes que aprovechar, porque igual que se tiene que saber perder, se tiene que saber ganar, y saber ganar es que no te desenfoques cuando todo va bien. Cuando todo va bien, aprovéchalo, tira adelante, sigue con lo mismo. Wilmer dice si es day o swing trading. Pues hoy es swing trading. Estamos en H4, en dólar yen, con la estrategia de swing trading. Julio dice, en estas temporalidades, ¿cuántas veces al día revisas las velas? A ver, estamos en H4, yo me pongo una alarma cuando faltan 5 minutos, cada 4 horas, cuando faltan 5 minutos para el cambio de vela, me pongo una alarma, abro el ordenador o si no estoy en casa el móvil y lo repaso. Intento mirar todas las velas. El tema es que para cuando esto no es posible, tengo un asesor experto que se incluye en las formaciones, que es el gestor de órdenes. Entonces, este gestor de órdenes que podéis ver aquí, pues es un gestor de órdenes, un asesor experto diseñado expresamente para automatizar la gestión de la estrategia código T. No es una automatización total, lo que me hace es lo siguiente. Si yo veo que aquí puede dar entrada cuando me voy a dormir, yo trazo un Fibonacci. La herramienta, el asesor experto funciona para MetaTrader trazando un Fibonacci. Si aquí acaba dando un cambio de color en la zona que toca y cumple con todo, va a tomar solo la entrada, poniéndole el TP aquí, el stop el doble y todo. Entonces, después también gestiona. Si la operación se va en contra, mueve el TP empate y todo. Eso significa que puedo irme a dormir tranquilo, porque yo dejo trazados los posibles niveles y me lo hace solo. Entonces, en las formaciones de código trading que tenéis aquí, lo podéis tener. Entonces se incluye el gestor de órdenes y podríais trabajar como yo. En caso de no tener el gestor, que yo en su día trabajaba en H4 sin tenerlo, no podía operarlo todo. Entonces lo que hacía es que cuando dormía, pues no tomaba entradas. Había un par de velas al día que no las tomaba en consideración. Intentaba que solo fuera una vela, porque al final podía dormir mis 8 horas y solo influía una vela. Justo al despertarme había un cambio de vela, controlaba y ya está. Y justo al ir a dormir también, era lo que hacía antes de ir a dormir. Vale, vamos a continuar. Esto está súper bajista. Esta de aquí, que alguno puede pensar que me salté, en realidad así que cumple. Estaba convencido que incumplía, porque si os fijáis, está tocando casi el 33%, entonces es una trampa muy pequeña de 4 velas, pero sí que se podría tener en consideración. Disculpas que cuando estoy en directo pues es un poquito más complicado todo, y ya veis que sí que cumple. Vale, pues la vamos a tomar. Es una venta al 2%. El take profit en la propia trampa me queda muy justo, entonces yo me iría a estos cuerpos que me permiten pues un stop por aquí. Ahí lo tenéis. Entonces esto ya empieza a correr a nuestro favor y lo mismo cubro, porque a mí me interesa que haga 1, 2 para abajo. No me interesa si lo que hace es seguir esta estructura así, y de tal manera que cortaría con una pérdida pequeña. Mira, en este caso sí que se cortó. La anterior que hicimos
esta misma explicación con esta gestión pues acabó con profit, pero esta ha acabado con una pequeña pérdida. Es normal perder, igual que os decía que tenéis que saber ganar cuando hay una buena racha, como las 4 primeras operaciones, pues si ahora nos ha tocado perder, nos ha tocado perder y no pasa nada. Bueno, aquí esto ya cambió. Si os fijáis, si trazamos una línea de tendencia, se unen estos 3 puntos, la rompe. También me está rompiendo este SAP y este SAP, ya no hay ni dualidad, está confirmado alcista. Por lo tanto, a partir de ahí ya volveríamos a tomar alcistas. Hemos empezado alcistas, aquí hemos visto este cambio, que por suerte no hemos tenido entradas porque incumplían los parámetros, y por eso son los parámetros, para salvarte en muchas ocasiones, en otras no, y acabarás perdiendo igualmente, pero en muchas sí. Y finalmente, pues ahora volvemos a tener un cambio. De momento no nos da entradas. Vale, esto de aquí seguro que incumple, porque ya supera el 150. Si anclamos en esta pausita también, que serían los 2 niveles válidos que hay. Y esto ya no es válido. Estamos alcistas, pero nos tiene que dar entrada y de momento no nos la está dando. Ya da un alto más alto que este, por lo tanto todo esto solo era un retroceso. Vale, aquí tenemos una entrada alcista muy clara. Vamos a medir igualmente con el FIBO para confirmar, veis que está todo bien. Y nivel de gestión. Y la tomamos. Es una compra, ponemos el profit en los cuerpos y el stop loss pues iría por aquí. Así lo tenemos. Y vamos a ver. Vale, después de esto yo ya me pongo en extremo, porque este retroceso me interesa que no supere el bajo y se vaya para arriba. Ahora ya podríamos ir a estos cuerpos de aquí. Empate lo veo un pelín cerca, pero como ha hecho uno, si os fijáis, ha hecho 1, retroceso y 2, pues ya hago un poco trailing. Trailing de momento en que si salta el stop todavía es pérdida. Si hiciera el trailing aquí ya sería a favor y ya ganaríamos. Mira, al final nos ha sacado con otra pérdida parcial. Lo importante cuando no nos quiere pagar es que cortemos muy bien las pérdidas. Si os fijáis, han sido pérdidas pequeñitas, no comparables con los profits. Vale, aquí tenemos otra entrada muy clara también y la vamos a tomar. Tomando hasta aquí lo veo suficiente y el stop aquí. Es un recorrido, estoy en el bajo de esta vela tipo martillo que hay en medio y actualizamos el nivel de gestión, perdón, aquí. Y vamos a ver, mira, pues esta en una sola vela no nos ha dejado tiempo de ni respirar, nos ha dado el profit. Y ya estamos por otra vez donde estábamos, hemos tenido 2 pérdidas y en un solo TP nos hemos puesto en el mismo punto que estábamos. Por eso la importancia de cortar bien las pérdidas, no dejar pues tener grandes pérdidas, sino que solo ir acumulando profits y cuando las cosas se ponen mal, intentar salir en break-even o con pérdidas pequeñas. A ver... Wilmer dice tremenda estrategia, a mí me gusta, a mí también, o sea, es mi estrategia favorita. Y no me la guardo, ya veis que la enseño, hay otros traders pues que se la guardarían. Yo, el tema ese de que porque mi estrategia la sepan otros traders, si dejará de funcionar, a ver, tengo 20 años backtesteados, siempre ha funcionado, ha habido años mejores y años no tan buenos, años donde el beneficio ha sido espectacular y otros años donde ha sido más moderado, pero... yo no creo que el mercado más volátil del mundo, que es el Forex, en los pares mayores que se mueven una cantidad de millones cada día impresionante, mi estrategia vaya a influir
o hacer cualquier cambio. No, yo no soy de los que piensa así. José Luc dice, por esto no me gusta, demasiado tiempo para una trampa. Pienso que mínimo 4 velas, que son 16 horas. Claro, aquí estaría el tema de bajar de temporalidad, José. Ya me has visto muchas veces pues que la misma estrategia funciona, por ejemplo, en M15, en los mismos pares de divisas. Tienes que tener un broker que realmente te dé un buen spread. Entonces, si quieres el mismo que utilizo yo, aquí en plataformas, donde pone MetaTrader 4, te puedes abrir una cuenta demo totalmente gratis y no tiene caducidad, ¿eh? Os lo dejo en el chat en directo, también lo dejaré en pantalla. Pues ahí te puedes abrir una cuenta totalmente gratis, demo, ya si después te quieres abrir una que no sea demo, pues ya es cosa tuya, pero bueno, desde Código Trading solo recomendamos el uso de una demo con fines formativos. Y este broker pues tiene muy buenos spreads que te permite estar en intradía, en temporalidades como M15, porque por ejemplo eurodólar no llega ni al pip, o sea la media está en 0,6, 0,7 pips de spread, es casi insignificante, y ahí también pues la puedes utilizar. Pero hoy, bueno, en la encuesta ya sabéis que ha ganado la opción de, aquí la tenéis, la opción de swing trading en el par de divisas dólar-yen, y por eso es lo que estamos haciendo. Ya sabéis, hay días que trabajamos con esta estrategia, que es una estrategia de gestión de 0,5 Rs. Hay días que hacemos scalping, incluso en temporalidades bajas, y la estrategia la adaptamos al scalping, porque tiene su variante para scalping. Incluso hay días que vamos a temporalidades aún más altas, como diario, donde también pues la utilizamos en diario. Es lo máximo que hemos subido. Ya semanal o mensual no hemos ido, porque eso ya sería territorio más de inversiones más que de trading, para mantener durante años abiertas las operaciones. Vamos a tomar alguna más. Yo esto lo veo que está empezando a reducir mucho la velocidad, ¿no? Estamos en un rango dinámico alcista, es una tendencia alcista lenta, o un rango un poco inclinado alcista, dile como quieras, porque en el tema del análisis y el trading las cosas sí que hay blancos y negros y cosas que son clarísimas, pero después hay cosas un poco gris, ¿no? Que a veces cuesta ya más saber si es una tendencia lenta, si es un rango inclinado, etcétera. Vale, aquí ya se nos rompe clarísimamente el rango para arriba, el posible momento de rango inclinado, era un rango que no era un rango, hay que son totalmente horizontales, como sería así, ¿no? Que va por aquí dentro, y después hay casos que está un pelín inclinado. Pero a la que nos rompe un rango es que ya se nos confirma la continuación de tendencia. Madre mía, que va súper disparado ahora mismo el precio. Vamos a ver si esto de aquí cumple. Sí, cumple la entrada. Y la vamos a tomar. Claro que sí. 3.40, esto me quedará muy justo. No me permite aquí. Me tendría que alejar mucho, y después de un movimiento así la probabilidad de retroceso es muy alta y no la veo yo muy clara. Dejadme apiñar. Claro, es que está muy alcista y tendría que pedirle muy lejos, o sea, tendría que poner un TP por aquí para tener comodidad con el stop loss, porque este stop loss, si os fijáis, el nivel de gestión sería el mismo que el de salir de la operación, y no la vamos a considerar, la veo muy desagradable. Vale, por aquí ya nos da un retroceso, aquí sería una zona de entrada alcista mucho más cómoda. Vamos a ver, mira, se pasa del 150, por lo tanto descartado. Bueno, podríamos empezar a pensar bajista ya, al menos duales, porque
va dando para abajo, para abajo, para abajo. Esta ya está muy abajo para tomarla. Entonces, el SAP muy macro sí que podríamos pensar en este, pero yo el SAP de aquí tomaría este en consideración, y este retroceso tan profundo no me agrada mucho para tomar esta entrada, así que también la vamos a descartar. Bueno, ahora ya está súper confirmado el tema bajista. No nos quiere dar entradas bajistas de momento. Ninguna cumple con los parámetros. Aquí no hay niveles para esta posible entrada. Y ahora sí. Ahora nos acaba de dar una entrada bajista en este punto. Vamos a medir todo. Y vemos que cumple justito, pero cumple. Lo importante es que estos son parámetros de blanco o negro. O sea, ¿supera el 105? Pues sí, si no lo superara. O sea, si se quedara corto, pues no entramos. Ya os he dicho, hay cosas que hay un poco de grises. En algunas cosas que el blanco se ve, pero después hay una zona gris y el negro se ve. Aquí son cosas matemáticas, es o sí o no. Súper cuantitativo, no hay ningún tipo de discrecionalidad en medidas como esa. Entonces aquí podemos ir a este extremo. Creo que se acomoda bastante bien el stop loss. Correcto. Y vamos a ver. Vale, yo aquí lo que os digo, me pongo a extremo porque queremos lo de siempre, que este movimiento ahora haga un segundo movimiento para abajo. Así que protegemos rápido. Si me da un nuevo bajo, mira, ahí lo dio. Si no hubiera tocado TP, que se hubiera quedado por aquí, hubiéramos movido ya break even, pero no ha sido necesario. Ya nos ha dado otro profit. Y llevamos 10.584, por tanto casi un 6% de crecimiento. Diego dice, ¿cuándo vas a subir el curso sobre código T? ¿Va a ser gratis el curso de código T? Bien, el curso de código T junto con otros contenidos, porque también estoy pensando en hacer un curso de trading cuantitativo, donde solo explique el tema backtest, simulación y todo eso, un curso que sería código T de la estrategia y incluso también más contenidos. Entonces estoy desarrollando toda la idea para hacer contenido más tipo código A, ¿no? Que sean una secuencia de vídeos que tengan una continuidad en lecciones y que esté estudiado. Lo estoy mirando todo, todavía no te puedo decir nada en claro. Yo creo que el primero que estará es código T, que seguramente estará en un mes como mucho, el de la estrategia. Así que os mantendré informados. Fabián dice, si estaba confirmada la venta, ¿por qué no la tomo antes? Eran muchos pips. Vale, tú lo que quieres decir es que a partir de por aquí hemos visto que esto ya se iba bajista, ¿y por qué no entramos? Porque vale, eso es el análisis de tendencia, pero después para tomar una entrada buscamos que haya una trampa. Una trampa es técnicamente pues un quiebre de un nivel, ¿veis? Que hace un mechazo, y ahí es donde tomamos. Por aquí no ha habido ninguna trampa válida, si no, sí que ya la hubiéramos tomado. Entonces, aunque parezca muy simple que yo al decir, vale, aquí hay cambio, me pongo bajista, entrar a lo loco en esos momentos, lo he backtesteado y no da buen resultado. Entonces tienes que tener una estrategia clara para entrar, ¿de acuerdo? Bien, hemos tenido pues al final estas entradas, ahí, bueno, para ver todas han sido estas alcistas, estas bajistas, aquí alcista que hemos pues tenido alguna pequeña pérdida, y finalmente aquí que ha habido un TP y aquí otro, creo, ahora sí, por aquí ha habido otro TP. Y son las 8 entradas que podéis ver. Bien, espero que os haya gustado este vídeo de hoy, este vídeo en directo, y ya sabéis, si os ha gustado, dadle a me gusta y también suscribiros al canal para que YouTube os avise de todos los contenidos, que para eso tenéis que pulsar, aparte de suscribir, la campanita. Y no os olvidéis de visitar códigotrading.com, donde tendréis el curso gratuito de trading.
Nos vemos en el próximo vídeo.